A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en este tema que vamos a tratar hoy es un asunto que es de actualidad y que tiene mucha relación con lo que está pasando con la economía mundial, pero sobre todo la economía petrolera a nivel internacional. Para eso lo hemos invitado al economista Osvaldo Erazo, quien es nuestro invitado en varios programas, y él es catedrático universitario de dos universidades de la ciudad capital, es secretario de CANDEPE y un experto en materia petrolera. Así que, estimado Osvaldo, bienvenido. Henry, siempre es un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a tu teleaudiencia. En realidad, el tema que vamos a tratar, que es los precios del petróleo y el coronavirus, para entenderle un poco la proporción de cómo se vienen dando las cosas, es importante analizarle desde septiembre del 2019 cómo se comportó el precio del petróleo y en base a qué. Entonces, si nosotros regresamos al 16 de septiembre del 2019, hubo un ataque de drones a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, a las instalaciones petroleras de Aramco. Entonces, estos drones que atacaron, bombardearon las instalaciones petroleras, hizo que la producción de Arabia Saudita baje en 5 millones de barriles diarios. Sí, o sea, eso fue el 5% de la producción mundial. Entonces, pero a pesar de que fue tan dramático esta reducción, solo comparable con una reducción drástica que se dio en 1979 cuando Saddam Hussein atacó Kuwait. Eso fue en 1990, y en 1979 con la revolución iraní. Solo en esas dos ocasiones hubo una interrupción abrupta de producción, pero no tanto como lo que se dio en septiembre del 2019 con el ataque a las instalaciones de Aramco. Entonces, pero se logró controlar el precio porque el mercado se puso nervioso. Y en realidad hubo un crecimiento de apenas del 10%, porque imagínate, con una reducción tan drástica pudo haber subido más. Claro. Pero se dio porque los principales clientes que tiene Arabia Saudita los propios Estados Unidos, China, Rusia, que son países grandes que tienen grandes reservas. Entonces ellos sacaron sus reservas, entonces no se sintió tanto el impacto que pudo haberse dado con semejante acto. Pero lo que sí, eso generó que nuevamente reluzcan los conflictos geopolíticos del Golfo Pérsico. ¿Cuáles son? Entonces ya empezó los problemas no solo de Irán y Arabia, porque le acusaron directamente a Irán. Que después ellos dijeron que no asumieron, que fue Yemen, los hutíes, pero ellos, no olvidemos que Irán son quienes les apoyan a esta facción de Yemen. Entonces, eso pasó. Luego llegamos nosotros a analizar lo que pasó ya a finales de diciembre, cuando se dio, en diciembre ya se anunció de que Estados Unidos ya es exportador neto de petróleo, porque es el principal consumidor, pero también exportaba e importaba, pero importaba más de lo que exportaba.
pero ahora ya no. Ya en diciembre ya se dio los datos de la Agencia de la Energía de que Estados Unidos ya es exportador neto, o sea, ya está produciendo más de lo que consume e importa menos de lo que ellos están exportando. Entonces, eso junto a un crecimiento de la oferta mundial, principalmente por los Estados Unidos, porque aparte de eso, Estados Unidos es actualmente el principal productor mundial de petróleo. Claro. Entonces, todo eso hizo que la oferta esté creciendo. Entonces, en diciembre, el mundo se preparaba a una situación de que el 2020 iba a ser un año difícil para el mercado petrolero por la sobreoferta y porque la demanda no crecía en la misma proporción que se estimaba. Claro. Entonces, por una situación de oferta-demanda, simplemente con una mayor oferta. Entonces, se estimaba de que el mercado mundial iba a tener problemas en el 2020. Entonces, empezaron las reuniones de la OPEP, porque no olvidemos que hasta diciembre la OPEP estaba con un recorte en su producción de 1.200.000 barriles diarios. Ajá. Entonces, Arabia estaba impulsando de que el recorte sea mayor. Uh-huh. Rusia no estaba tan de acuerdo con esta situación, pero de pronto Irak sale porque a ellos también les interesaba tener un precio alto del petróleo. Claro. ¿Por qué? Porque Irak estamos hablando en diciembre del 2019, tenía problemas económicos, había un descontento social, la gente reclamaba en las calles, desempleo y todo lo demás. E Irak propone de que le da un espaldarazo a Arabia, diciendo de que se reduzca la producción de la OPEP y la OPEP más en 400.000 barriles diarios adicionales al 1.200.000. Y Arabia impulsa y se aprueba 500.000 barriles más, entonces 1.200.000 más los 500.000, la contracción de la producción de la OPEP y de la OPEP más fue de 1.700.000 barriles diarios. ¿Por qué lo hacía esto Arabia? Porque sacó a cotizar a la bolsa a su joya, a la empresa petrolera de Arabia Saudita, a Aramco. Entonces imagínate, la empresa petrolera más grande del mundo salió a cotizarse y le interesaba a Arabia Saudita que en ese momento los precios estén altos para que su cotización sea un poco más alta. Exacto. Entonces, ese fue el motivo. Ajá. Empezamos el diciembre, ya empezamos nosotros ya en enero, cuando se da el asesinato del general Qasem Soleimani. El principal hombre estratégico de Irán, ¿no? El jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Así es. Entonces, incluso que los propios Estados Unidos asumieron la responsabilidad de la muerte del general. Casi fue. Entonces, esto genera mayor nerviosismo y comienza otra vez el precio del petróleo a subir. Cuando se estimaba de que los precios iban a bajar. Así es. Tanto fue la preocupación, diría yo. Diría yo más bien el optimismo. Ajá. Porque incluso el Banco of America Global, en sus estimaciones que decía que el precio del petróleo va a estar entre $54 en el 2020, hace una nueva estimación diciendo que el precio va a estar en $57. Entonces el mercado petrolero se puso totalmente contento porque de lo que estimaban que iba a ser un año malo, de pronto se estabilizó y que más bien los precios iban a subir. Sí, yo te decía de la preocupación porque ante un conflicto político y bélico como el que se dio, no tanto bélico porque fueron drones, o sea, no hubo allí un intercambio de bombardeo a alta intensidad, sino de bajo perfil. Claro, tú recordás que también hubo el derribo del avión de Ucrania, con 170 pasajeros, me parece que fueron. Y entonces lo que yo temía era de que a lo mejor el Medio Oriente se vuelva tenso, se vuelva conflictivo, empiecen las armas a ponerse activas en esa zona, así a volverse una zona muy caliente por el conflicto, pero eso se logró, se logró controlar. El propio Estados Unidos direccionó, porque ante la muerte del general dijo, nosotros estamos dispuestos a hablar con Irán, pero después, ¿no es cierto?
Y yo creo que eso desactivó con la caída con la caída del avión de los ucranianos. Creo que eso desactivó cualquier reacción de Irán a expandir el conflicto, y que de haberlo hecho, pues sí va a influir en los precios del petróleo. Claro, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, sí, la muerte del general. Primero, el ayatollah, el máximo líder de Irán, él dijo venganza. Venganza, o sea, venganza dijo aquí. Sí. O sea, eso no queda así nomás. Así es. Y ellos incluso lanzan un bombardeo a las instalaciones norteamericanas en Irak. En Irak. Claro que no tuvo el impacto que de pronto es, pero como imagen ellos bombardearon a una instalación. Así es. Que no pasó a mayor. Así es. Pero obviamente después de eso, con un misil iraní simplemente le bajan a un avión comercial. Obviamente eso tuvo una repercusión y más bien ahí se paró el problema. Y en buena hora para la economía petrolera a nivel internacional. No sé si podríamos de septiembre a enero, para cerrar el capítulo, el precio del petróleo siempre, el WTI siempre estuvo por 65, 66, 67 dólares. Sí, no bajó de los 60, ¿no? Estuvieron alrededor de los 60, pero en todo caso, sí bajó. El año pasado, sí, el 2019, lo que recibió neto en promedio el país fue de 55 dólares. En el caso del crudo ecuatoriano. Y nosotros teníamos presupuestado 50 y recibimos 55, o sea, un 10% más. ¿Eso fue el promedio ya anual? Ya el promedio anual. Tuvo $4 de beneficio. 5 dólares por barril adicional. Ya. Y eso es bueno para las finanzas públicas. Totalmente, ¿no? Es bueno, o sea, fue un 10% más de ingresos petroleros para las arcas, y eso te ayuda enormemente. Y el señor ministro de Economía y Finanzas no ha hablado del tema precios, y que le quedó ese superávit, ¿no es cierto?, al presupuesto por el incremento del precio del petróleo. Él no ha manejado o no ha informado esa cifra. Bueno, en todo caso, hubo ese adicional. Esa realidad. Ese adicional, que en todo caso, si nosotros al finalizar vamos a verle cómo está ese. Ya. Sí, el tema que estamos abordando son los precios del petróleo y el coronavirus, ¿no? O diríamos, hasta qué punto el coronavirus está influyendo en la economía petrolera internacional. En el programa anterior dijimos también que es un caso sui generis porque la OPEP, ya nos dirá Osvaldo, ya nos dirá el economista Osvaldo Erazo, si la OPEP tenía previsto reunirse en esta semana en Viena, si es en esta o la próxima, pero nosotros dijimos la semana anterior que para la OPEP no va a ser tan fácil hacer lo que siempre ha hecho, que cuando baja el precio del petróleo hay que aumentar la producción, o cuando el precio del petróleo se pone muy alto, hay entonces que aumentar producción, ¿no? Entonces, ir en esa lógica no es el esquema tradicional o el escenario tradicional que tiene la OPEP. Ahora es distinto porque hay un virus que está afectando al mundo, y que no solamente está afectando a la economía petrolera, sino también a otros rubros de exportación, sobre todo a materias primas, y no solo a materias primas, sino también manufacturas y productos terminados. Entonces, en este segundo escenario, ¿cómo Osvaldo ha afectado este virus del coronavirus en lo que son volúmenes de producción? No sé si tienes a nivel internacional volúmenes de exportación y precio del petróleo. Bueno, en realidad, en medio de ese panorama optimista del mercado de los precios altos, cayó lo del coronavirus, el COVID-19 que se le conoce ya. Sí. Entonces, China es la segunda economía más grande del mundo. Exacto. Entonces, y aparte que es la segunda economía más grande del mundo, realmente es el motor ahorita en la economía mundial. Sí. Entonces, y es el principal importador mundial de petróleo. El petróleo, así dice. Sí, entonces 14 millones, ¿no? 14 millones de barriles diarios es lo que consume. Es lo que consume, sí. Entonces, cuando se dio esta situación del coronavirus en la ciudad de Wuhan y todo lo demás, sí, se estimaba de que la producción disminuyó en 3 millones de barriles diarios. Sí, hablaban de un 20%. Entonces, eran 3 millones de barriles diarios. Sí. Imagínate que eso afectó al mercado mundial. Así es. O
sea, claro, es más allá que la cuota de la OPEP que bajaba. Porque si nosotros nos ponemos a verle cuánto afectó el precio desde el 6 de enero, que fue el pico más alto, Sí. a los días actuales, que estamos los 4 o 5 de marzo. Sí, a un mes ya. Sí, simplemente bajó el precio del petróleo en un 24%. Bajó un 24% el precio del petróleo. Imagínate lo que es eso. Claro. De lo que en enero, febrero, marzo, o sea, en 2 o 3 meses, o sea, cómo cambió el mercado, cómo cambió el panorama. ¿Por qué? Porque el principal importador del mundo de petróleo dejó de consumir. ¿Por qué? Claro que estaban en plenas fiestas del año chino, Sí. por recibir al año chino. El año de la rata para los chinos ¿no? Pero no olvidemos también de que se paralizó todo lo que era la movilización en aviones. Sí, sí. Sí, o sea, el turismo, Sí. la movilización en autos, la producción, todo eso transporte, consume energía. Y la transporte. energía, en el mayor de los casos, la energía se mueve por el petróleo. El petróleo. El transporte marítimo también se paró. Transporte marítimo, todo lo que era manufactura. Así es. Y eso también afectó al mercado mundial. Así fue. O sea, no solo en el petróleo, Sí. sino que también afectó en otras situaciones. Exacto. En otras áreas económicas. Entonces, ya que ahorita ya China está nuevamente produciendo, la OPEP estima de que China ha dejado de consumir diario 230,000 barriles diarios. Ya. Pero si nosotros nos ponemos a ver a los datos que maneja la Agencia de Energía de los Estados Unidos, Es diferente. ellos te dicen no son 230,000, Así es. sino es casi 400,000 barriles diarios lo que está dejando de consumir, y estiman que eso será lo que dejará de consumir por lo menos en el primer semestre, El primer semestre. el coloso que es China en la economía mundial. Ya. Pero cuando se hablaba teniendo ellos un consumo de 14 millones de barriles por día, y cuando se hablaba de que ellos bajaron las importaciones de petróleo en un 20%, se entendía que ese 20% era diario, Osvaldo. Sí, o sea, es en promedio, o sea, en porcentaje hablando, o sea, el Pero ahí promedio no- diario. Pero ahí ya no serían 400,000, sino serían... Sería mucho más, pero inicialmente, eso te digo, hablaban de que se contrajo el consumo de China en 3 millones. Así decían, ¿sí? Pero ahorita ya está otra vez y que se estima en el primer semestre, entonces ya hay un no serán estimado. esos 3 millones, sino que será a lo mejor 300 o 400,000 barriles diarios. Pero en todo caso, eso significa que hay una contracción de la demanda y con la oferta que sigue creciendo. Entonces, esa es la importancia de la reunión que se da en la OPEP en Viena hoy y mañana. Estamos hablando jueves, ¿no? Sí, hoy jueves, Hoy jueves estamos, hoy sí. jueves 5 de marzo En Viena. en Viena. Y ya. Sí, entonces hoy y mañana se da la reunión en OPEP y hay una sugerencia del comité técnico. Ajá. El comité técnico que es conformado por representantes de cada país, De los principales pero países que en productores de realidad en la OPEP está liderado por Arabia Y y Rusia. la OPEP más liderada por Rusia. Entonces ellos son prácticamente las cabezas y los que dan la línea a Exacto. seguir en el mercado petrolero Exacto, mundial. Exacto. Entonces, realmente, pero ellos están haciendo un estimado de cuánto es lo que el mercado tendrá para los próximos meses que tomar en cuenta para la economía. Te dicen, y lo tomo textual, Ajá. la OPEP señala que la producción del COVID-19 es el principal factor a tomar en cuenta para evaluar la evaluación de la economía La mundial. economía mundial. O sea, esa es la importancia que tiene el coronavirus Sí. en la economía del mundo, no solo de China, Sino sino no todo el olvides mundo. que ya salió a otros países. No olvidemos cuando apareció el SARS, también afectó en el mercado petrolero, 2002. pero no fue mucho. En el O sea, año y 2012. pasó casi no desapercibido. fue mucha noticia. Pero en como cambio ahora, sí. en la reunión que se va a dar de la OPEP hoy y mañana, la OPEP y la OPEP más, obviamente van a tomar en cuenta, y como ya hay el pronunciamiento del comité técnico, y es muy probable que se llegue a un acuerdo de incrementar la restricción de la OPEP, ya no solo de 1.700.000, sino de al menos 500,000 barriles adicionales. Más de Entonces, millones. eso hizo de que en estos 2 días
el precio internacional del petróleo tenga un ¿Se pequeño, recuperó? se recupere apenas. Sí, porque si hablamos del día miércoles estaba por 47, pero creo que el lunes estuvo en 45, ¿no? Sí. ¿Bajó de 45 el WTI? Bueno, el WTI llegó a 45. Sí, 45, sí. Ahorita, en este momento estamos hablando de un WTI que es el precio referencial para el petróleo ecuatoriano en 48 dólares. Entonces sí, se ha recuperado, pero no olvidemos de que nuestro presupuesto está en 51.3. 51.30, Sí. Entonces estamos nosotros bajo. Pero no te olvides que estamos hablando del precio referencial. El precio referencial. Claro, ahí el señor ministro José Augusto Briones decía en otro medio de comunicación que el precio referencial del WTI estaba en 45 dólares, 45.25 el lunes me parece, y él decía que la diferencia con lo presupuestado entonces del petróleo para el año 2020, del petróleo ecuatoriano, decía que hay una diferencia de 6 dólares. Creo que allí hay que hacer esa corrección, señor ministro. Si el WTI está a 45 dólares, ¿no? Y el crudo ecuatoriano se presupuestó para este año en 51.30, no es que se está vendiendo el crudo ecuatoriano a 45 dólares, ¿no? Siempre hay, usted sabe, esa diferencia de 2-3 dólares, ¿no? Entonces la diferencia no es 6 dólares, ¿no? Sino, si se mantiene en 45 el WTI, la diferencia para el caso del crudo ecuatoriano puede ser 6 o puede ser 7 o hasta 8 dólares, todo depende de la forma como se negocie el castigo. Si no hay castigo, correcto, pero como siempre hay castigo para el crudo ecuatoriano, entonces, vuelvo a repetir, no es esa diferencia de 6 dólares. Yo le hago esa aclaración porque lo digo el señor ministro en otro medio de comunicación. Entonces, la pregunta sería, Osvaldo, si se reúne la OPEP y toma esta decisión de como tú dices, de incrementar la reducción a 500.000 barriles más por día, serían 2.200.000 barriles, y entonces con esa medida que adopte la OPEP, volvería nuevamente el precio del barril del petróleo en el WTI a ubicarse, qué sé yo, 55 dólares, 58 dólares. Que esté sobre los 51 dólares que está presupuestado, es bueno, todo es ganancia. Yeah. Sí, y es más, o sea, ya te digo, es muy probable que la restricción no sea solo de 500.000 barriles diarios, sino es muy probable de que la restricción sea mayor a los 500.000. Claro. Adicional al 1.700.000 que ya estaban ya de disminución. Y puede ser que tengas la razón tú, porque como tú mencionas, la economía a traer una contracción es a nivel planetario, y China, para poderse recuperar, demorará 6 meses, si quiere, ¿no? Otros países también a lo mejor sucede lo mismo. Y entonces, ¿qué significa eso de que la tesis tuya es súper correcta? Es decir, a lo mejor no son 500.000 barriles, sino son más. Sí, porque la OPEP dice, no, el problema de la contracción económica no solamente es de China, sino también de otros países, ¿no?, del planeta. Y entonces dice, si les tenemos con este nivel de producción, ellos van a seguir comprando un petróleo bajo, por menos de los 50 dólares. Y lo que ellos quieren es de que el barril del petróleo se mantenga más o menos en la banda en este margen de 50 y 60 dólares, que puede ser 51, 52, 53, a lo mejor 55, pero OPEP siempre está pensando en eso, tampoco quiere que suba más allá de los 60, ¿no? Sí, bueno, en realidad tampoco le interesa que suba, porque también si el precio del petróleo sube demasiado, también los el derivados, PIB también claro, se contrae el PIB mundial, ¿no es sí, cierto? La producción es, mundial, entonces, o sea, siempre se busca un pequeño equilibrio. Esto del coronavirus le afectó no solo al petróleo, sino que no olvidemos que nosotros el 20% de nuestras exportaciones se van a China. Claro. Lo que es camarón, ya vimos lo que hubo problemas. Atún, flores en San Valentín, banano. Justo en la época de San Valentín, que era la época principal donde las inversiones de las florícolas es donde recuperan, tuvieron problemas. Café, cacao, así es, plátano, o sea, el banano, todo eso, o sea, le ha afectado no solo al petróleo, pero en los precios del petróleo, si nosotros vemos que hacíamos una comparación, ¿no es cierto? El año pasado, en el 2019, el presupuesto era de 50.5 dólares por barril y terminamos en 55. Así es. Si vemos cuánto fue en enero ya
nuestro presupuestado es 51.3. Así es. Sí, y del 51.3 tuvimos ya con 50.9. O sea, Así ya, es. ya estuvimos bajo el 51.3. No es tan dramático, pero sí, ya hubo una disminución. En febrero, datos estos tomados del comercio, Ajá. ellos te hablan de 46.3. O sea, ya en febrero hubo una disminución de 46.3. 45. Pero el día de ayer el Universo publicaba de que en lo que va de marzo, Ajá. tomando datos del 2 de marzo, el WTI estaba en 46.7. ¿sí? Ya. Pero lo que recibe estimado el país de esos 46.7 es 39.5. $7 menos. Claro. O sea, esos $7 menos es castigo. Claro. O sea, nos bajaron el precio y nos aumentaron el castigo. El castigo, claro. En la comercialización Sí. internacional ya alguien no está haciendo bien Sí, su trabajo. O exacto. que expliquen esos $7 de qué es. Ese es un buen dato. Ese Claro, es un buen dato. la una y la otra, Ya imagínate. estamos cerrando Si estamos con 39.54, estamos $11, casi $12 menos de diferencia. de diferencia de lo presupuestado. Querido Osvaldo, muchas gracias por estar. En verdad lo que tú dices, el Día del Comercio, el 3 de marzo, puso un titular que dice ingresos tributarios y petroleros se redujeron y se reducen, perdón, el fisco tuvo menos liquidez en el primer bimestre debido a una baja del 9% de los ingresos tributarios y del 28% en los ingresos petroleros. Y eso que tú planteas como inquietud, eso hay que hacer seguimiento a ver qué mismo sucedió. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por la atención, gracias Osvaldo por la información, por el análisis, ¿no? Y nos vemos, queridos amigos, queridas amigas, el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.